¿Cuáles son 3 tips para evitar dolores de cabeza en el proceso de reparación y mantenimiento en las propiedades de inversión? Muchas personas les da miedo el negocio de property management o los inversionistas le tienen pavor a las reparaciones. Pero lo que yo he entendido a través de mis años como property manager es que todo tiene que ver con 3 claves principales y si tienes entendimiento de esas 3 claves, que te las voy a dar aquí en este video, vas a poder saber cómo gestionar las reparaciones y el mantenimiento de las propiedades y te va a eliminar dolores de cabeza. Por si no me conoces, mi nombre es Rosy Barón, soy broker más de 24 años. Estoy involucrada en real estate en el sur de la Florida. Tengo una compañía de property management y llegué a gestionar más de 650 propiedades de inversión en el sur de la Florida y hoy por hoy ayudo a personas como tú, realtors, inversionistas que quieren conocer más sobre el negocio de property management. Así que gracias por estar aquí. La primera clave en entender el proceso de mantenimiento y reparaciones es que tienes que documentar todo lo que pasa con esa reparación. Lo que yo he visto es que muchas veces realtors o inversionistas, cuando les llama al inquilino para poner una orden de reparación, toman esa llamada, tal vez escriben en un papelito o en la página detrás de un cuaderno o en algún lado, el inquilino llamó porque tiene un problema de plomería en esta unidad. Después, a veces llaman allí mismo al proveedor o de repente en un par de horas llaman al proveedor o le mandan un mensaje de texto o tienen que buscar a un proveedor y no mantienen récords de cuándo fue que llamó el inquilino, cuándo enviaste al proveedor, cuándo fue el proveedor. Y es tan vital en el proceso de reparación y mantenimiento poder entender el proceso y documentar cada paso que se da con esa reparación. Porque yo he tenido muchas situaciones a través de mis más de 20 años en el negocio de real estate y gestionando tantas propiedades donde los inquilinos dicen, no, yo llamé este día, pero en realidad llamaron fue otro día. Y teniendo los sistemas correctos te pueden eliminar esos dolores de cabeza. Yo ahora por hoy tengo un sistema que utilizo donde los inquilinos envían las reparaciones de una forma virtual. El sistema documenta la hora de la llamada o la hora que entró la orden de reparación, le pide inmediatamente al inquilino fotos o videos del problema porque queremos asegurarnos de que lo que el inquilino está reportando sea de verdad la situación, ¿ok? Porque a veces las personas reportan una cosa y es otra. Queremos asegurarnos de enviar al proveedor correcto a hacer la reparación. Ya después de allí asignamos la orden de reparación, dependiendo si es una emergencia o no. Tienen ciertos tiempos, pero todo este proceso queda grabado y documentado con hora de entrada, hora de asignación al proveedor, hora de cuando el proveedor fue a la unidad. Toda la comunicación con el proveedor y con el inquilino queda allí documentada también, la cita, cuando el proveedor terminó la orden de reparación, fotos, etcétera, etcétera. Es vital que tengas un sistema donde puedas documentar todas las partes del proceso de reparación, porque en muchos estados, en la mayoría de los estados, hay ciertas guías y hay ciertas leyes que requieren que los dueños de las propiedades hagan ciertas reparaciones de una forma rápida. Y si no tienes ningún récord de cuándo el inquilino llamó, pues allí pueden haber problemas. Ejemplo, he tenido situaciones con clientes, no de gestión de propiedades, pero clientes en el negocio de real estate, que han venido a mí con problemas con los inquilinos porque los inquilinos dicen haber reportado la orden de reparación un día, pero resulta que ellos tienen otra hora y en realidad no tienen un sistema que les permita decir, este fue la hora y este fue el día del reporte. Y ahora los inquilinos se están agarrando de esa información para no pagar la renta. ¿Ok? Todo siempre tiene un propósito detrás. Los inquilinos dicen, no quiero pagar la renta porque tú tardaste 3 semanas en hacer la orden de reparación y el dueño dice que la hizo en un par de días. Entonces, tener esos procesos es vital para poder documentar cuándo entró la orden de reparación, cuándo fue el proveedor y cuándo se hizo la orden de reparación. El siguiente tip que te voy a dar es tener proveedores a la mano que puedas confiar en ellos. En Florida, como ahí es donde yo tengo mi compañía de property management, pero cada estado es diferente, yo tengo varios proveedores de aires acondicionados y sobre todo un par de plomeros. Que para mí los plomeros son casi esenciales, porque si hay un problema donde están saliendo las aguas descontroladas o se rompe una tubería y no se puede cerrar el agua, o peor, se cierra el agua, pero los inquilinos no tienen agua, esos problemas hay que repararlos de una forma rápida. No puedes dejar al inquilino sin agua y no puedes dejar al inquilino sin baño y peor aún no pueden salir agua de la propiedad descontroladamente. Eso va a causar más daño a la propiedad, al inquilino, a las pertenencias del inquilino y puedes tener muchos más daños si no tienes un plomero que pueda ir inmediatamente a la propiedad. Es muy importante que establezcas estas relaciones de antemano
y no esperes a última hora para llamar a un plomero un viernes a las 8 de la noche, porque seguro, si no te conoce, te va a cobrar muchísimo más caro que si ya tienes una lista de precios establecida, inclusive de llamadas de emergencia. Entonces, tener una lista de ciertos proveedores que consideras que puedes mandar en una forma de emergencia es vital para gestionar las llamadas y las órdenes de reparación. Otro tip que te doy es tener procesos con esos proveedores. Si yo asigno una orden de reparación a un proveedor y él no puede establecer contacto con el inquilino, y no es una orden de reparación de emergencia, en 24 horas, si no hay esa cita, no está hecha con el inquilino, nosotros enviamos la orden de reparación a otra persona o contratamos al inquilino, si es que el inquilino no está devolviendo la llamada, para asegurarnos de que conecte con el proveedor. Es importante que tú no le des la responsabilidad al proveedor y te deshagas de, todo, de la orden de reparación y esperes semanas, días, meses a ver qué fue lo que pasó. Tu responsabilidad como property manager o como dueño de esa unidad de inversión es asegurarte de que la reparación se haga. Yo he estudiado muchos casos de corte porque en mis tiempos libres me gusta hacer eso y he visto cómo los jueces no son muy parciales a los dueños de propiedad cuando el dueño le dice, no, es que yo mandé al proveedor y ya asumí que la orden se iba a hacer, que la reparación se iba a hacer. Igual sigue siendo tu responsabilidad como dueño de esa propiedad asegurarte que esa reparación se haga. Entonces, aquí están las tres claves. La primera es documentar todo, como ya expliqué. La segunda es tener una variedad de proveedores que puedan responder, sobre todo en caso de emergencia, de acuerdo a tu estado. Y la tercera es asegurarte de que esa orden de reparación se haga de una forma rápida y eficaz. Allí también vienen las fotos. Nosotros, como ya mencioné, pedimos fotos a los inquilinos o videos de la orden de reparación porque muchas personas no saben lo que están reportando en este rango. Dicen que es un liqueo del techo, pero puede ser un liqueo del aire acondicionado. A veces dicen que es el calentador de agua, pero es otra cosa diferente. Puede ser algo eléctrico. Entonces, es importante que le pidas fotos al inquilino para que te ayude a documentar cuál es el problema y puedas enviar al proveedor correcto de una, o por lo menos tratar de enviarlo de primera entrada. Eso te va a ahorrar tiempo en cerrar la orden de reparación y también te va a ahorrar dinero porque ahora solamente enviaste a un solo proveedor y ya, se cerró la orden de reparación. Es importante que mantengas nuevamente récord de todo porque eso te va a ayudar en situaciones donde los inquilinos se quieran apalancar de retrasos en la orden de reparación para no pagar la renta. Y otra cosa que quiero mencionar aquí antes de cerrar es, si estás pensando en hacer a esos inquilinos responsables por arreglar las reparaciones, ten cuidado. Yo en mis contratos de arrendamiento tengo a los inquilinos responsables por pagar daños que ellos hayan causado en su totalidad, pero no los hago responsables de reparar los problemas. Porque en mi experiencia, eso causa otros problemas más allá. El inquilino puede ser que no lo haga de una forma rápida, no sepa a quién llamar, no tenga los recursos para contratar a un proveedor, o peor aún, el inquilino quiera hacer esa reparación él mismo y ahora se haga daño haciendo esa reparación y ahora tú tengas un problema más grande como dueño de propiedad, como inversionista o como property manager por haber usado al inquilino para hacer una orden de reparación cuando el inquilino no tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Por allí va a estar un episodio aparte para que tengas estos tips siguiendo con las órdenes de reparaciones, cómo gestionarla con los inquilinos. Si te gustó, por favor dale like. Nos vemos aquí en el próximo episodio. Y si quieres aprender más sobre sistemas para gestionar tus propiedades de inversión o cómo entrar en el negocio de property management, los detalles en la descripción con más información para que agendes una cita con mi equipo y puedas descubrir este negocio tan maravilloso. Nos vemos en el próximo episodio.